Hola, Tarbosaurios. ¿Qué me diríais si os contase que Bryan Singer no fue el primero en dirigir una película de los X-Men en el cine? ¿Qué me diríais? Pues os voy a contar. El primero fue Chuck Russell, al menos para mi gusto, porque este hombre en 1987 se encargó de dirigir la tercera parte de Pesadilla en Elm Street. Pesadilla en Elm Street 3, Los Guerreros del Sueño. Y esta tercera película parece que retoma un poco el movimiento inteligente que hizo la primera, aunque va más allá. Para hacerlo corto, la primera película nos mostraba una pesadilla. Nos mostraba cómo puede llegar a ser el terror vivido en los sueños, cómo puede llegar a ser de real, y cómo en un sueño no puedes escaparte. De hecho, si es un fantasma el que te está atormentando en sueños y te puede matar de verdad, la pesadilla no solo es que sea terrible, es que es real. Y es lo que ocurre con la primera película, con Freddy Krueger, dirigida por Wes Craven, protagonizada por John Saxon, Heather Langenkamp, sale Johnny Depp también. Una muy buena película, y además el inconfundible Robert Englund. Y bueno, una película maravillosa, de culto, súper apreciada, no sé si súper premiada, pero bastante taquillera. Y nada, y evidentemente cuando en el cine una película funciona, hay que hacer la segunda. La segunda llegó un año después y es una película rara. Es la película de Jack Sholder, Pesadilla en Elm Street 2, La venganza de Freddy, con un título bastante genérico para mi gusto. Lo que pasa es que Freddy no llega a vengarse de ningún protagonista, porque los héroes de esta película son otros. Es un chico que se llama Jesse, su novia, otros personajes diferentes. Entonces no hay venganza como tal. Ahora, para la tercera parte, hay un gancho muy importante, y es que Wes Craven volvió. Wes Craven, que había dirigido la primera, volvió y no fue director, pero sí fue guionista. También hay que decir que por esas fechas sucedió un intento de spin-off entre Freddy y Jason que iba a ver la luz en 1988, si mal no recuerdo, y hubiera sido lo que al final terminó siendo la séptima parte de Viernes 13. Lo que pasa es que, bueno, había conflictos de derechos porque Freddy era de New Line, Jason era de Paramount. Entonces nunca se pudo formalizar esa unión hasta el 2003. Ahora, vamos a centrarnos en Pesadilla en Elm Street 3 y vais a ver por qué digo que él fue el primero en dirigir una película de los X-Men. Si la primera película era de terror y la segunda hablaba de posesiones, que además tenía pequeñas insinuaciones a situaciones que podían ser interpretadas como homosexuales, ¿no? Situaciones que hacen que la película sea de culto entre los homosexuales. Eso es la primera, una obra maestra, y eso es la segunda, una película rara, una película que se desvincula un poco de la lógica de la primera para hacer algo nuevo. Ahora, esa idea nueva, para mí está graciosa, pero no triunfa, no la veo como una película de Pesadilla en Elm Street. Parece una película de un fantasma, un demonio cualquiera, un poltergeist, y metieron a Freddy ahí simplemente para decir esto es Pesadilla en Elm Street. Es un poco como lo que sucede con Piratas del Caribe 4. No, mejor, como lo que sucede con Parque Jurásico 3. Parque Jurásico 3 es una película que se desvincula tanto de las dos primeras, y ya no es solo que el director no sea el mismo, que John Williams no esté, que el guionista no sea el mismo. Es que la película en general tiene un tono muy distinto, y tampoco tiene que ver que los dinosaurios no sean los mismos. Es que si tú quitas las referencias a InGen y a John Hammond, y en vez del Dr. Grant pones otro personaje, y en vez de la Dra. Sadler, lo poco que sale, pones otro personaje, esta película podría haberse llamado Perdidos en la isla de los dinosaurios, o cualquier otra cosa de serie B, eso sí, bien hecha y con dinerete, pero claro, bien hecha de aquella manera, porque ya para los estándares del 2001 esa película queda un poquito deficiente. Entonces de eso es de lo que quiero hablar. Pesadilla en Elm Street 2 era rara en ese sentido, era una película en la que tú veías Pesadilla en Elm Street porque estaba Freddy, si no, ni por asomo. Entonces la tercera quiso un poco reencauzar la saga. ¿Cómo la reencauzó? Freddy vive otra vez, no sabemos muy bien cómo, y si la primera ocurrió en el año 84, la segunda se supone que transcurre en el año 89, pues esta ya debería transcurrir cerca de los años 90, porque creo que es 6 años después de la primera. O sea, a lo mejor no en los años 90, pero sí en 1990. La historia de esta película es, tenemos a un grupo de jóvenes en un psiquiátrico, jóvenes que se niegan a dormir, que lo están pasando tan mal, tienen pesadillas horribles, Freddy les ataca por la noche y no quieren dormir.
hasta que llega una ayuda. Esa ayuda es Nancy. Nancy se ha convertido en psiquiatra, han pasado unos cuantos años, se insinúa que tiene una posible relación con el psiquiatra protagonista de la película, eso se insinúa, no se da a entender, un hombre bastante más maduro que ella, así por edad y demás, pero bueno, es lo que da a entender la película. También aparece brevemente su padre, curiosamente doblado por Ramón Langa, y es interesante un poco la trama de cómo ella va adiestrando a los jóvenes, enseñándoles a controlar sus poderes, porque va de eso, es una película de jóvenes con poderes. Entonces me recuerda mucho a los X-Men. Había un chico que era como un mago, es un niño que no puede moverse, o sea, está en silla de ruedas en el mundo real, y cuando sueña tiene unas piernas muy fuertes y es un mago. Hay otra chica que tiene el poder de ser como rockera, realmente no tiene mucha lógica, es como rockerilla y tiene miedo a las agujas. Luego hay un chavalín que es negro y que tiene mucha fuerza, es muy fuerte. ¿Y qué más? Está Kristen, que tiene el poder de introducir a la gente en los sueños, es una chica rubita, así muy importante, es la protagonista de la película y está interpretada por Patricia Arquette, que es curioso, su hermano también participó en películas de Wes Craven, la saga Scream, David Arquette. Y la película va de eso, va de cómo los jóvenes se infiltran en los sueños, pero esta vez preparados para defenderse de los ataques de Freddy. Unos se salvan, otros no. La historia es un poco la misma que la de la primera, no está tan enfocada en el terror como en la fantasía, en la diversión. Es una película que sigue un poco esa tónica. Y de verdad, se me ha revalorizado en segundos visionados. La primera vez que la vi no me llamó mucho la atención, decía, bueno, otra más de Elm Street. Aunque está bastante bien, es quizás demasiado ochentera para mi gusto, pero eso no quita que sea una buena película. Está bien dirigida, tiene unos efectos bastante notables, mejores que los de la primera. A ver, hay algún efecto cutrecillo en según qué escenas. Hay un descubrimiento acerca de Freddy, que es bastante interesante, y es que, spoiler, esto es de 1987, el tipo almacena almas en su cuerpo, es una cosa terrible, una cosa espantosa de ver. Almacena almas de los niños que ha matado. Y aparte de eso, la historia se reduce a eso, los jóvenes enfrentándose a Freddy. Y me parece que es interesante, no llega a quedar ridículo. A ver, sí que los poderes se les va un poco de las manos, la idea está bien, aunque a veces se les va un poquito de las manos. En concreto la escena del mago me parece un poquito pasada de rosca. Luego había un chico que estaba un poco salido y que era mudo en el mundo real. Sin embargo, tenía una voz súper potente en los sueños. Y poco más. Realmente es una peliculita que está bien, ¿vale? Si te gusta la primera, es la mejor secuela que hay. Aunque a mí personalmente la secuela que más me gusta de esta saga es la cuarta. Ya matizaré cuando la critique, cuando la analice en condiciones. Mis favoritas de esta saga serían la primera, en primer lugar, luego la cuarta y después esta, la tercera. Poco más hay que decir. La música bien, hay homenajes y tonadas a la primera película. También en el guión se nota que está Wes Craven, se intenta recuperar un poco el buen tono de la saga. Y además hay otra cosa importante. Wes Craven tenía planeado que este fuese el cierre de la saga. O sea, tenemos la trilogía, ¿no? La trilogía en la que la primera película es la obra maestra, de culto, bla, bla, bla. La segunda es rara, pero que es interesante, es divertida. Y la tercera es un poco el cierre, ¿vale? La que termina todo esto. Además descubrimos de quién es hijo Freddy Krueger. Realmente se explica que su madre era una monja que fue violada por un montón de locos, de dementes, de gente mala. Y bueno, pues de ahí, ¿no? El hijo bastardo de 100 dementes es como le llaman a Freddy. Y toda la información que se aporta de Freddy es interesante, aporta y sobre todo no desdice a las películas anteriores. Cosa que sí pasó más adelante y que acaba ocurriendo en muchas sagas cuando llegada a una parte muy avanzada, llegada a una secuela, que ya sea la 9, la 10, tienes que inventarte algo. Entonces, es todo lo que puedo decir. Pesadilla en Elm Street 3 es muy buena película. A mí me gusta bastante. No es mejor que la primera ni por asomo, aunque es un buen slasher. Y como cierre de la trilogía habría estado bien. Lo que pasa es que dio dinerete. Más que la segunda y más que la primera, así que había que continuar. La cuarta también estuvo bien, para mi gusto, aunque yo creo que se tendría que haber cerrado ahí. Y en base al guión de esta película, hay una cosa muy graciosa, una anécdota de la sexta. La sexta película, que la dirigió Rachel Talalay, que ha sido productora de esta saga, que se ha encargado de un montón de efectos especiales,
Pues en esa película había un guión original de Peter Jackson, nada menos. Y en ese guión íbamos a tener a un grupito de jóvenes, como los de esta película, solo que no están en psiquiátrico y desesperados teniendo miedo por Freddy. Y este grupo de jóvenes iban a hacer algo así como lo que vemos en la película. Iban a enfrentarse a Freddy en los sueños, cuando Freddy ya es un demonio muerto, derrotado, que ya los niños no le tienen miedo. Todo el mundo se acerca a él así como, jaja, voy a fastidiarte. Y la idea era esa, que los niños se duermen para ir a fastidiar a Freddy. Imaginaos cómo le damos la vuelta de tuerca a la historia, cómo el asesino, el cazador, ahora se convierte en la presa. Eso me habría molado verlo. Al final sí que tuvimos una sexta parte que hizo de medio precuela, en parte para explicar eventos de las originales. Lo que pasa es que no funcionó ni por asomo. Las películas fueron más o menos decentes, pero la sexta es insalvable. Y esto es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo, así que si ha sido así, por favor suscribíos al canal, compartidlo y ya nos veremos en el próximo. ¡Hasta luego!